El Polo Sur es más que pingüinos y nieve interminable. Hay un mundo fantasma oculto dentro de él. Mira, está justo aquí en el globo terráqueo. No confundas la Antártida con el Ártico, que está en la parte superior de nuestros mapas. Es mucho menor en tamaño y, seamos honestos, mucho menos misterioso. La capa de hielo que cubre la Antártida tiene un espesor de aproximadamente 1,6 a 4,8 kilómetros, lo que equivale a hasta 16 torres Eiffel apiladas una sobre otra. Esta enorme manta oculta las verdaderas características y contornos del territorio de la Antártida. Todavía no sabemos mucho sobre este misterioso continente y hay que culpar al hielo y a la nieve por eso. Ni siquiera conocemos la verdadera forma y tamaño de este continente. Mapear la Antártida sin algunas palas gigantes es una tarea increíblemente difícil. Pero los satélites aprendieron a penetrar el hielo con sus cámaras, y ahora sabemos que en realidad hay un paisaje antiguo, enorme y dramático bajo la nieve, el fantasma del pasado. Hace unos 90 millones de años, la Antártida era un lugar mucho más cálido. Era en realidad una selva tropical exuberante con montones de plantas y probablemente llena de vida. Incluso tenía ríos que la atravesaban. Luego vino el hielo. Esto ocurrió hace aproximadamente 34 millones de años, durante la transición del Eoceno al Oligoceno, cuando nuestro planeta se enfrió significativamente. Fue el inicio de una de nuestras varias edades de hielo. La Tierra permaneció, pero ahora estaba oculta bajo hielo y nieve que se volvían cada vez más gruesos. A la vista común, la Antártida se convirtió en un desierto blanco, vasto, plano y desprovisto de características. El tiempo pasó. Esta enorme capa de hielo se movió, suavizó y desplazó el suelo que tenía debajo. Durante millones de años cambió el aspecto de la Tierra. Ahora, si miráramos bajo el hielo, no habría rastros del Polo Sur original, excepto por un lugar. En áreas donde el hielo es especialmente grueso y no se mueve mucho, como en el este de la Antártida, en realidad ha funcionado al revés. Se ha convertido en una especie de manta supergruesa que protege la Tierra. Normalmente cosas como el viento o la lluvia desgastan el suelo con el tiempo de manera lenta, lo que cambia su forma. Pero tenemos esta cobertura de hielo protectora, la cual evita que estos procesos naturales lleguen a lo que está debajo. Entonces el terreno se mantuvo casi igual durante millones de años, como si hubiera estado congelado en el tiempo. Esta área especial cerca de las cuencas subglaciales de Aurora y Schmidt se ha convertido en el fantasma del paisaje de la Antártida. Este lugar apenas ha sido tocado desde que quedó cubierto de nieve hace 34 millones de años. Es una huella histórica, un sitio que puede mostrarnos cómo lucía el suelo de la Antártida antes de convertirse en una pesadilla helada. Cuando los científicos observaron debajo de la Antártida Oriental, vieron un asombroso fantasma. Las huellas de los ríos que fluían allí hace millones de años, diversos valles y unas extrañas islas pequeñas, además de 3 grandes porciones de tierra en forma de letra U. Oye, ¿de qué se trata eso? Como puedes ver, los continentes en nuestro planeta están en constante movimiento. Se deslizan a lo largo del manto de lava ardiente como cereal en leche. A lo largo de la historia se unieron y separaron varias veces. Hace cientos de millones de años, varios continentes formaron parte de un gigantesco Gondwana. La Antártida era uno de ellos. Solía ser una gran masa de tierra. Pero cuando Gondwana se fragmentó, el pobre continente fue estirado por fuerzas tectónicas. Partes de tierra fueron separadas unas de otras. ¡Suaj! Y se desgarraron. Y así fue como obtuvimos estos grandes pedazos o bloques de tierra bajo las gruesas capas de hielo. En cualquier caso, los científicos ahora quieren explorar un poco más este fantasma. Pero para estudiarlo a fondo, necesitan perforar realmente a través del hielo, como usar un popote para llegar al fondo de un batido espeso. Esto los ayudará a recoger algunas rocas y tierra desde muy abajo para aprender más sobre la historia y clima de nuestro planeta. La Antártida es el 5º continente más grande del mundo, aproximadamente más grande que toda Europa o Australia, por lo que compite en tamaño con toda América del Sur. Aparte de la Antártida Oriental que discutimos, hay varias regiones más. La península antártica, el Polo Sur, la Antártida Occidental y el Mar de Ross. El continente es básicamente un terreno congelado y todo su paisaje oculto y misterioso ha sido menos explorado que el terreno de Marte. Solo sabemos con certeza que sin hielo no solo sería plano y vacío, sino que sería un mundo entero lleno de grandes montañas, enormes cañones e incluso ardientes volcanes. Algunos de estos volcanes son tan enormes que sobresalen por encima de las capas de nieve. Solo en la Antártida Occidental hay al menos 138 volcanes, aunque actualmente solo alrededor de 8 o 9 de ellos están activos.
Uno de los más locos es el monte Erebus, el volcán más austral y el más alto del continente, con unos 3.800 metros de altura. Y muy por debajo de la capa de hielo, este lugar alberga cuevas subvolcánicas muy hermosas. Las temperaturas allí son lo suficientemente cálidas para andar en camiseta. La península antártica o Antártica Menor parece un grupo de islas montañosas ubicadas profundamente bajo tierra. Tienen rocas volcánicas más nuevas que son parte del anillo de fuego del Pacífico, el cual es como un gran círculo de volcanes y zonas sísmicas alrededor del Océano Pacífico. La Antártida Mayor es una vasta región casi tan grande como Australia. Comprende la Antártida Oriental y el Polo Sur. Bajo el hielo es una tierra de rocas que han existido durante muchísimo tiempo, incluyendo la zona especial que mencionamos. Probablemente sepas que la Antártida está casi desprovista de humanos. No es de extrañar con una temperatura media de unos menos 43,3 grados Celsius. Pero a pesar de que este lugar es horriblemente frío y desolado, la vida aún se aferra. ¿Lo adivinaste? En el inframundo. En 2017, científicos encontraron rastros de ADN de algas, musgo e incluso posiblemente pequeños animales desconocidos en las profundas cuevas. Eso significa que, incluso en condiciones tan extremas, todavía existen ecosistemas únicos que prosperan en pequeños bolsillos cálidos aislados bajo la nieve. Hubo otro hallazgo increíble bajo la plataforma de hielo Ross en la Antártida. Un ecosistema vibrante dentro de un río subterráneo. Los científicos han sospechado por mucho tiempo que el subsuelo de la Antártida debería tener algunos lagos y ríos de agua dulce. Un día, un satélite divisó allí un surco. Decidieron explorarlo y usaron un taladro de agua caliente para abrirse paso a través del hielo. Cuando llegaron al inframundo, dejaron caer una cámara en uno de esos ríos subterráneos de agua dulce. Al principio pensaron que solo encontrarían algunas rocas o algo así, pero en su lugar se toparon con cientos de anfípodos, diminutas criaturas parecidas a camarones. Los pequeños se aglomeraron rápidamente alrededor de la lente. Los camarones bloquearon la cámara y los científicos no pudieron observar lo que querían. Bastante gracioso, pero al menos eso significa que realmente hay un ecosistema importante en lo profundo de la Antártida. Ahora van a explorarlo. Y todo esto es solo el comienzo del misterioso inframundo. La nieve de la Antártida también oculta el cañón más profundo de la Tierra bajo el glaciar Denman. Bueno, la fosa de las Marianas sigue siendo el punto más profundo de la Tierra, pero es parte de la corteza oceánica, geológicamente hablando. Además, en 1958 exploradores encontraron una enorme cordillera bajo el hielo, tan grande y alta como los famosos Alpes. La cordillera se extendía alrededor de 1.200 kilómetros con picos tan altos como 2,70 kilómetros, y toda esta magnificencia está enterrada bajo toneladas de hielo. ¿Quién sabe qué más podríamos encontrar allí? La Antártida contiene alrededor del 60% de toda el agua dulce de nuestro planeta, lo que significa que sería bastante malo si se derritiera. Por ejemplo, existe este glaciar del juicio final, conocido oficialmente como el glaciar Thwaites. Es una enorme formación de hielo aproximadamente del tamaño de Florida y se está derritiendo ahora mismo. Cada año, los niveles del mar suben un 4% debido a esto. Si este coloso se derrite por completo, los niveles del mar en todo el mundo aumentarán 0,6 metros, lo cual podría no parecer mucho, pero sería catastrófico para las áreas costeras. Afortunadamente, investigadores han descubierto que incluso si su plataforma de hielo colapsara en los próximos 50 años, el glaciar en sí no retrocedería tan rápido como temían. Sigue perdiendo hielo rápidamente, pero sería un proceso bastante lento. Todos hemos soñado con visitar el Ártico y contemplar las maravillas naturales, los osos polares retozando sobre los témpanos de hielo o las auroras boreales bailando en el cielo. Pues bien, siento decírtelo, pero tampoco la Antártida será visitada por turistas en un futuro próximo. ¿Por qué? Averigüémoslo. En primer lugar, ¿dónde queda la Antártida? Está situada en el hemisferio sur, concretamente en el Polo Sur. La rodea el océano Antártico y la mayor parte del continente está cubierta de hielo, lo que la convierte en uno de los lugares más remotos y gélidos de la Tierra. ¿Has conocido alguna vez a alguien que haya ido a la Antártida? Probablemente no. Es uno de los sitios menos visitados del planeta y solo un puñado de afortunados exploradores han viajado hasta allí y han contemplado los glaciares y los campos de hielo. Créeme cuando te digo que la fauna y los paisajes son de otro mundo. Pero, ¿por qué no conviene viajar a la Antártida? Bueno, para empezar, el medio ambiente es increíblemente frágil y puede dañarse con facilidad.
Además, no hay poblaciones humanas nativas en el continente, por lo que tu viaje sería básicamente como visitar una isla deshabitada. Y no olvidemos que es uno de los destinos más caros. A pesar de todo, la Antártida no está vigilada como una fortaleza, sino que existe un acuerdo internacional llamado Tratado Antártico. Este tratado se negoció para impedir cualquier actividad no deseada en el continente y les prohíbe a los Estados miembros que realicen algunas pruebas allí. Pero la razón principal por la que no podemos entrar así como así en la Antártida es que tiene un ecosistema delicado que necesita protección. El tratado establece que la Antártida debe utilizarse únicamente con fines pacíficos y debe estar libre de cualquier actividad humana que pueda dañar el medio ambiente. Los científicos aún están aprendiendo sobre el ecosistema único del continente y nuestra actividad y las máquinas podrían alterar el delicado equilibrio que existe allí. Si aún tienes ganas de ir a la Antártida, conseguir el permiso no es precisamente algo sencillo. Hay que llenar unos formularios especiales y solicitar la autorización correspondiente. Una vez allí, tendrás que seguir unas estrictas directrices para proteger el medio ambiente, como no molestar a la fauna ni llevarte recuerdos como rocas, plantas o animales. Pero, ¿se puede vivir en la Antártida? Aunque no haya leyes que prohíban residir allí de forma permanente, se trata de un entorno inhóspito e inadecuado para la vida humana. Las temperaturas pueden alcanzar los 60 grados bajo cero, lo que hace casi imposible que alguien sobreviva sin el equipo y la experiencia adecuados. Además, la tierra más cercana está a más de 1.600 kilómetros, por lo que sus habitantes están completamente aislados del resto del mundo. Quién sabe, quizá algún día tengamos la oportunidad de visitar este continente único y fascinante, pero hasta entonces, admirémoslo desde lejos. Pero ahora hablemos un poco sobre el descubrimiento de la Antártida. A diferencia de otros lugares que ya estaban habitados, la Antártida nunca tuvo una población humana nativa. Los antiguos filósofos griegos tuvieron alguna idea sobre el continente y lo llamaron Antarctos, que significa opuesto al oso. Los osos a los que se refiere no son los polares, sino las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor que solo pueden observarse en el hemisferio norte. En consecuencia, el término significa lo contrario de la Tierra del Oso. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los barcos balleneros y cazadores de focas se aventuraban más al sur al doblar el Cabo de Hornos, en la punta de Sudamérica. Se sabía que ir más al sur significaba a menudo enfrentar vientos más fuertes, pero también existía el riesgo de chocar con hielos flotantes de todos los tamaños, y los vientos y los mares podían resultar peligrosos para el barco y la tripulación. El capitán James Cook fue el primero en cruzar el Círculo Polar Ártico el 17 de enero de 1773 en la región del Mar de Ross. Llegó aún más lejos un año después y aunque no avistó tierra, se acercó a 80 kilómetros y vio depósitos de roca retenidos en icebergs, lo que indicaba la existencia de una tierra más al sur. Se considera que el primer avistamiento de la Antártida tuvo lugar en enero de 1820 durante el viaje de dos barcos al mando del capitán Fabian Gottlieb von Bellinghausen, en el marco de una expedición exploratoria de 2 años alrededor del mundo para descubrir nuevas tierras. Los barcos del capitán fueron los primeros en cruzar el Círculo Polar Ártico desde Cook. El primer desembarco indiscutible en la Antártida no se produjo hasta mucho más tarde, el 24 de enero de 1895 en el Cabo Adair, durante el viaje ballenero del buque Antarctic dirigido por Henrik Ball. Un pequeño bote con 6 o quizás 7 hombres a bordo desembarcó en condiciones de calma. Ahora puede que resulte difícil de creer, pero la Antártida es un desierto. Con todo ese hielo, uno pensaría que es como un paraíso invernal con peleas de bolas de nieve y chocolate caliente todo el día. Y es que cuando pensamos en desiertos, nos imaginamos camellos, cactus y gente luchando por encontrar agua. Pero en la Antártida, la historia es totalmente distinta. Lo difícil no es encontrar agua, sino algo que no esté cubierto de hielo. Y la precipitación media ha sido de poco más de 1 centímetro en los últimos 30 años. Esas son unas gotas de lluvia comparadas con lo que estamos acostumbrados. Técnicamente, no son las dunas ni el calor abrasador lo que hace que un desierto sea, un desierto. Es la falta de precipitaciones. Pero no te alarmes, si alguna vez te encuentras perdido en la Antártida, no tendrás que preocuparte por pasar sed. Eso sí, asegúrate de llevar una chaqueta y unos guantes porque hace suficiente frío como para convertirte en un cubito. La Antártida no solo es uno de los lugares más secos de la Tierra, sino también el más frío, el más ventoso y el más alto. Los pingüinos y los científicos de la Antártida se encuentran a veces en un aprieto cuando se trata de medir el tiempo. A diferencia del resto de los habitantes de este gran planeta azul, en el sur de la Antártida no hay uso horario. Todas las líneas de longitud confluyen en un único punto en el polo sur, por lo que es difícil saber qué hora es. Ahora puede que estés pensando, pero ¿cómo llevan los científicos e investigadores la cuenta del tiempo allí?
Buena pregunta. Usualmente se ajustan a la zona horaria del país del que parten. Sin embargo, con estaciones de todo el mundo en la península antártica, a veces se producen situaciones algo confusas. Imagínate intentar coordinar algo con los países vecinos sin despertarlos sin querer en mitad de la noche. Y puede que pienses que no hay mucho que pueda sobrevivir en un lugar donde la temperatura es extremadamente fría, el sol apenas aparece y el viento puede arrastrarte más rápido que una planta rodadora. Pues bien, como en muchos rincones de la Tierra, la vida también encontró un camino en la Antártida. Lo creas o no, este continente helado bulle de actividad. Es el hogar de miles de millones de krill, que a su vez atraen a montones de focas y más pingüinos de los que puedas imaginar. Pero no te dejes engañar por su aspecto tierno y adorable. Los pingüinos son los mejores nadadores, con cuerpos hidrodinámicos que les darían envidia a los ganadores de medallas olímpicas. Bajan a tierra para reproducirse y relajarse, pero su verdadero talento consiste en robarse piedritas unos a otros y construir refugios para mantenerse calientes. La Antártida también alberga a la especie de pingüino de mayor tamaño. Se llama pingüino emperador. Estas criaturas no vuelan, pero eso no significa que no puedan saltar. De hecho, algunos de ellos pueden saltar hasta 3 metros. Y no nos olvidemos de las focas, con sus cuerpos peludos y sus cantos característicos. Estos mamíferos marinos están protegidos por el Tratado Antártico y prosperan también en las frías aguas del Océano Antártico. Pero las verdaderas estrellas del espectáculo son las ballenas. Durante el verano antártico, estos enormes animales aparecen en tropel para alimentarse del abundante krill, y se arma un verdadero buffet para ballenas. Estás sumergiéndote en las oscuras y heladas aguas de la Antártida. La inquietante oscuridad azul te envuelve y te recuerda la vasta extensión del espacio abierto. En estas profundidades, donde menos esperas encontrar a alguna criatura viviente, de repente escuchas un sonido fuerte y extraño, un ruido de graznido, como si un pato gigante estuviera escondido en las profundidades. En 1960, investigadores grabaron por primera vez este sonido y lo llamaron biodog, o biopato en español. Ingenioso, ¿verdad? Durante décadas, intentaron desentrañar el misterio de su origen. ¿Era un kraken gigante, una nave extraterrestre que se había estrellado en el océano, un monstruo marino misterioso o un pato enorme? Había muchas versiones, cada una más extraña que la otra. Los oceanógrafos detectaron sonidos similares en otras ubicaciones también. Frente a la costa occidental de Australia y cerca de Nueva Zelanda registraron señales similares, pero de tono más agudo, a las que llamaron biogoose o bioganso en español. Parece que la atmósfera inquietante de esta historia desaparece con tales nombres. De todos modos, estos sonidos no eran incidentes aislados. Ocurrieron múltiples veces en intervalos consistentes. Al principio, muchos pensaron que la fuente debía ser mecánica, dada la regularidad de los sonidos. Sin embargo, estudiar los océanos en la segunda mitad del siglo XX era un desafío debido a las tecnologías limitadas. No obstante, los científicos persistieron en la recolección de datos sobre el biodog y el biogoose, impulsados por su insaciable curiosidad. A medida que se acumulaba más información, también lo hacían las teorías. Pero los científicos finalmente desvelaron el misterio. Biodog resultó ser una forma de comunicación con un origen biológico. Cuando los investigadores analizaron los sonidos repetitivos, notaron que las señales nunca se superponían. Una fuente hablaba mientras las otras permanecían en silencio, lo que sugería una forma de comunicación. La pregunta persistía: ¿qué criatura oceánica poseía un método tan extraordinario de comunicarse a través de sonidos de frecuencia variada? La respuesta, como muchos seguro han adivinado, son las ballenas. Científicos compararon el sonido biodog de la Antártida con los llamados de las ballenas minke y encontraron similitudes sorprendentes. Los sonidos biogoose de las aguas frente a Australia y Nueva Zelanda probablemente les pertenecían a otras especies o a ballenas minke muy jóvenes. Este descubrimiento, sin embargo, solo profundizó el misterio. ¿Cuál era la función de estos sonidos? ¿Estaban las ballenas discutiendo sus planes de cena, riéndose de los humanos que grababan sus voces o quizá compartiendo profundos conocimientos sobre el universo? Las posibilidades eran infinitas, pero la revelación más asombrosa fue que los humanos podrían aprender a comunicarse con estas magníficas criaturas algún día. Comunicarse con las ballenas ya no es una idea descabellada. Científicos de la Universidad de California establecieron contacto con una ballena jorobada llamada Twain.
En un experimento innovador, los investigadores llevaron a cabo una conversación de 20 minutos con el mamífero marino. Así es como lo lograron. Los especialistas emprendieron una expedición marina hacia la costa de Alaska, donde grabaron los sonidos de un grupo de ballenas jorobadas. Luego, los reprodujeron a través de altavoces para enviar las señales de regreso al océano. Los sonidos grabados se asemejaban a un saludo como «Hola, ¿qué tal?», pero en el idioma de las ballenas. Estos saludos son utilizados por estos animales para llamarse entre sí o indicar su ubicación. Poco después de enviar las señales, los investigadores recibieron una respuesta. Twain se acercó al barco, lo rodeó y respondió con un hola propio. Esto marcó el inicio de la primera conversación entre un humano y una ballena. Durante 20 minutos, los científicos enviaron 36 señales a Twain y la ballena respondía cada vez. Además, esperaba intervalos antes de contestar. Es decir, el equipo recibía una respuesta de la ballena, esperaba 10 segundos y activaba el sonido nuevamente. Luego, los investigadores esperaban 10 segundos y respondían. Parece que Twain era un interlocutor muy delicado. Tal vez era un caballero en el mundo de las ballenas, quién sabe. O tal vez simplemente estaba intrigado por la interacción inusual. Las señales usadas en esta comunicación le pertenecían a un grupo de ballenas que incluía a Twain. Es probable que los investigadores hubieran grabado los propios sonidos de Twain y los utilizaran para comunicarse con él. En cierto sentido, Twain estaba conversando consigo mismo. Continuemos nuestro viaje y aventurémonos en la fosa oceánica más profunda de la Tierra, la Fosa de las Marianas. Un recordatorio rápido. La Fosa de las Marianas es un colosal abismo en el fondo del océano, que se extiende por más de 2.400 kilómetros al sur de Japón y alcanza una profundidad de casi 11.000 metros en su punto más profundo. Para ponerlo en perspectiva, la altura del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, representa aproximadamente una décima parte de la profundidad de la Fosa de las Marianas. Ahora, imagina esto. En este abismo profundo y oscuro, los científicos registraron un sonido extraño. A diferencia de Viaduct, este se asemejaba a algo de una película de ciencia ficción. Un estruendo bajo seguido por un tintineo metálico, que recordaba los sonidos de las naves espaciales en las películas de ciencia ficción. Los investigadores llamaron a este fenómeno misterioso ruidos biotwang. Los científicos detectaron por primera vez este extraño sonido en 2014 durante un estudio acústico en la Fosa de las Marianas. Y rápidamente identificaron su origen. Ballenas, específicamente ballenas de Bride. Utilizando inteligencia artificial, los investigadores analizaron alrededor de 200.000 horas de grabaciones de audio del océano y encontraron coincidencias con un grupo de ballenas de Bride. Al igual que otros animales, estas utilizan sonidos como una forma de comunicación. ¿Sabes qué más se encontró en el fondo de la Fosa de las Marianas? ¡Una botella de plástico! Es poco probable que haya sido obra de un kraken, una ballena o algún tipo de monstruo. Aquí todo es más simple. La botella terminó allí por culpa de un ser humano. Pero este es un tema para otro video. Bien, lidiemos con un ruido más. Esta vez no hay ballenas, solo un sonido misterioso en el lugar más solitario de la Tierra. Este sitio se llama Punto Nemo y por eso es tan solitario. Ubicado en el Océano Pacífico Sur, el Punto Nemo es el punto más remoto de cualquier tierra firme. La isla más cercana está a 1.450 millas náuticas de distancia. Es aproximadamente la misma distancia desde tierra en todas las direcciones. Además, allí casi no hay vida marina, ya que pocas corrientes de agua llegan a este punto y, por lo tanto, se suministran pocos nutrientes. En cierto sentido, es un desierto acuático. Así que, en 1997, oceanógrafos registraron un sonido muy extraño y aterrador proveniente de las profundidades en el área del Punto Nemo. Era algo gigantesco y espeluznante. La gente lo llamó el bloop. Tan pronto como los periodistas se enteraron de este fenómeno, personas de todo el mundo comenzaron a inventar las versiones más fantásticas. La más popular de ellas era que la fuente del sonido era un monstruo marino gigante, como el kraken u otra criatura. El furor alrededor de el bloop no duró mucho. Los científicos lograron descubrir la naturaleza del misterioso ruido.
Resultó que le pertenecía a un iceberg. Cuando se agrietan y colapsan, generan sonidos de frecuencia ultra baja muy potentes que se pueden escuchar desde una gran distancia. Para confirmar esta versión, los científicos grabaron los sonidos de otros icebergs y escucharon algo similar a el bloop. Por cierto, el punto Nemo es tan solitario que las agencias espaciales dejan caer satélites fuera de servicio allí. Los objetos espaciales simplemente caen en el agua. Hay un 99% de probabilidad de que ningún animal o humano sea dañado por escombros en este lugar solitario. Por eso muchos lo llaman el cementerio de satélites. Pero, ¿y si un día una nave espacial de otro planeta cayera aquí? ¿Y si ya hubiera caído en el punto Nemo y a veces emitiera una señal de emergencia que traspasara el océano? Todos los misterios que has escuchado ya han sido resueltos. ¿Qué tal si terminamos este video con uno que aún desconcierta a los científicos? Te presentamos el Love Sweep, uno de los sonidos más misteriosos jamás grabados en el océano. No es solo ruido, sino una serie de tonos cortos y ascendentes repetidos a intervalos de varios segundos. Fue descubierto en 1991 gracias a hidrófonos instalados en el Océano Pacífico. Al principio, los oceanógrafos sugirieron que el upsweep podría estar asociado con la actividad volcánica o los terremotos submarinos. Sin embargo, la naturaleza estacional del sonido y su cambio de intensidad dependiendo del momento del año descartan estas versiones. Las personas empezaron a considerar hipótesis relacionadas con la vida biológica del océano. Estudiaron las rutas migratorias de los animales marinos y su comportamiento en diferentes épocas del año. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la fuente del sonido aún no ha sido identificada. Algunos estudios sugieren que el upsweep podría estar asociado con ciertas especies de peces u otros animales marinos que emiten sonidos para comunicarse o navegar, pero nadie ha podido probarlo. ¿Sabías que la NASA explora no solo las estrellas, planetas, galaxias o agujeros negros? Es difícil de creer, pero así es. La agencia también trabaja aquí, en nuestro planeta. Entonces, ¿qué ha descubierto en los últimos tiempos? ¿Hay vida bajo el hielo? Mientras analizaban datos recientes, descubrieron algo increíble escondido bajo el hielo de la Antártida. Y este hallazgo no solo cambia lo que sabemos sobre todo el sistema de agua de la Tierra, sino que también puede ayudar a investigar la vida en el espacio. La existencia de la humanidad podría depender de la comprensión de la Antártida y sus secretos. Estos descubrimientos recientes revelan información vital sobre nuestra supervivencia. Pero antes de continuar, veamos cuánto sabes sobre este lugar, en el que solo hay hielo hasta donde tus ojos pueden ver. La Antártida es uno de los 7 continentes del mundo y está ubicada en el hemisferio sur. Es el 5º continente más grande en términos de superficie total. Tiene casi el doble de tamaño de Australia. ¿Quieres ver meteoritos? Ve a la Antártida. Debido a su clima seco, es uno de los mejores lugares para observar el espacio. Pero lo que es aún mejor es que puedes encontrar meteoritos en la superficie del continente. Los científicos ya han extraído unos 45,000 meteoritos del hielo y creen que podría haber otros 300,000. Como no hay muchas rocas expuestas, les resulta fácil encontrarlos gracias a su color oscuro. El ambiente desértico seco también ayuda a preservarlos, aunque hayan caído hace más de 1 millón de años. ¿Te imaginas alguna actividad volcánica en la Antártida? Es difícil, pero este es el lugar donde el fuego se encuentra con el hielo. La mayor parte de la actividad volcánica está en la Antártida Occidental. Los científicos descubrieron recientemente que existen 138 volcanes solo en este sector. ¡Wow! Uno pensaría que la Antártida siempre es fría, pero no. Sus regiones costeras pueden calentarse hasta los 10 grados centígrados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería la Antártida si no hubiera hielo? Puede parecer inimaginable ahora, pero no siempre estuvo cubierta de hielo. Sin embargo, eso fue hace 34 millones de años. En la actualidad es muy difícil saber cómo sería su superficie si no estuviera helada. Sin embargo, en la NASA se realizaron simulaciones por computadora y se confeccionó el mapa más preciso hasta la fecha. Lo que vieron fue increíble. El continente no es plano en absoluto como parecía. Es bastante accidentado con valles, llanuras onduladas y altas montañas. Pero esto no es nada comparado con lo que descubrieron bajo el hielo. Entonces, ¿qué es lo que había escondido ahí? ¡Redoble de tambores, por favor! La NASA encontró 2 nuevos lagos subglaciales.
Y lo que es aún más genial es que vieron estos lagos desde el espacio. ¿Cómo es posible? Si tu respuesta es satélites de alta tecnología, entonces tienes razón. En 2003, la NASA lanzó un satélite llamado IceSat. Midió el balance de masa de la capa de hielo y la altura de las nubes. El satélite también ayudó a crear el mapa sin hielo de la Antártida. En 2010, la Agencia Espacial Europea lanzó el segundo satélite, CryoSat-2, para rastrear los cambios en el espesor del hielo. Luego, en 2018, se lanzó el tercero, IceSat-2, una continuación del IceSat. Midió la elevación de la capa de hielo y el espesor del hielo marino. Era el instrumento láser de observación de la Tierra más avanzado de la NASA y entregó los datos de mayor precisión. Y cuando esto se combinó con los datos de los otros satélites, fue posible detectar estos dos nuevos lagos cerca de un par de lagos más grandes. Pero, ¿cómo es posible que estos lagos existan? El espesor promedio del hielo de la Antártida es de 1,9 kilómetros. Sin embargo, puede tener más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares, en especial durante el invierno. Entonces podrías pensar que no hay nada debajo, pero la ciencia dice lo contrario. No es fácil ver a simple vista que el hielo que cubre el continente fluye lento y de manera constante en diferentes direcciones bajo la fuerza de su peso. Durante muchos años, los científicos no podían averiguar cómo se producían estos movimientos. Esto comenzó a cambiar en 2007, cuando los datos recopilados por el IceSat proporcionaron información sobre lo que se esconde debajo de la superficie. Primero descubrieron una red completa de lagos de agua de deshielo conectados entre sí bajo las rápidas corrientes de hielo. ¡Y había cientos de ellos! La glacióloga del Instituto de Oceanografía Scripps, Helen Amanda Fricker, pensó que los cambios de elevación medidos por el IceSat ocurren debido a la dinámica de estos lagos. No retienen el agua de deshielo de forma estática. En cambio, se llenan y drenan continuamente a través de un sistema de vías fluviales. Y mientras lo hacen, el hielo de arriba sube y baja. Pero, ¿a dónde drenan? ¡Al océano, por supuesto! ¡Y drenan mucho! Un estudio reciente en el que participó Fricker muestra que el drenaje de un lago vertió 750,000 millones de litros en el océano en solo 3 días. Innumerables misterios sobre cómo funciona la naturaleza aún esperan ser resueltos. Pero haber encontrado los dos nuevos lagos les dará a los científicos una mejor idea de cuán rápido cambiará la capa de hielo en la Antártida a medida que el clima se vuelva más cálido. Y cómo esto afectará las corrientes oceánicas globales y el aumento del nivel del mar. El ciclo de llenado y drenaje de los lagos también trae como resultado que la capa de hielo sufra grietas. Entonces, la información que encuentren de estos nuevos lagos también les dará una mejor comprensión del daño en la superficie del hielo. También podrán evaluar cómo este sistema de llenado y drenaje influye en la velocidad a la que el hielo se desliza hacia los océanos y mares. Y eso significa que pueden evaluar cómo el agua dulce añadida puede alterar los ecosistemas marinos. Este descubrimiento también puede ayudar a descubrir si hay vida bajo el hielo. ¡Wow! Los científicos perforaron alrededor de 1000 metros de hielo y encontraron que las muestras de agua tomadas de uno de los lagos contenían aproximadamente 10,000 bacterias por mililitro. Un número tan alto es una buena señal, porque eso significa que las aguas heladas también podrían albergar formas de vida superiores, tal vez microfauna, y uno de estos nuevos lagos podría incluso ser su hogar. Pero lo más emocionante es que estos nuevos lagos podrían ayudar a los científicos a comprender si es posible que exista este tipo de vida en otros planetas. Se cree que cualquier forma de vida debajo de la superficie congelada del planeta Marte podría seguir los patrones que se ven en los lagos de la Antártida. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se encuentren pistas sobre qué tipo de vida pudo haber existido en el planeta rojo. Sin embargo, no querrás estar ahí durante el invierno. En nuestro planeta, las temperaturas más bajas están cerca de los menos 90 grados centígrados. En el 2010, por ejemplo, hubo un registro de menos 93 grados centígrados, y es posible que sientas este frío mucho más debido a los vientos fuertes y secos. ¿Sabías que el tamaño de la superficie de hielo de la Antártida también cambia a lo largo del año? En verano tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, pero cuando es invierno, crece hasta los 19 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar del cambio, en la Antártida se encuentra la acumulación de hielo más grande de la Tierra. Lo siento, Ártico, tú pierdes. ¿Conoces a estos lindos pingüinos? Bueno, ellos son los habitantes de este continente, y no los humanos. La Antártida es tierra de nadie, porque ningún país la posee,
Pero, ¿sabes quiénes son sus verdaderos dueños? 5 especies diferentes de pingüinos, focas y orcas. A pesar de las duras condiciones, puedes visitar el continente como turista o investigador. Alrededor de 5,000 personas residen ahí durante el verano, en bases científicas, pero cuando llega el invierno, el número se reduce a 1,000. La capa de hielo de la Antártida constituye el 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Imagina qué pasaría si se derritiera. Los niveles globales del mar se elevarían casi 60 metros. La región volcánica más grande de la Tierra no está en África ni en Japón, sino bajo el hielo de la Antártida. Los científicos encontraron 138 volcanes en su parte occidental, y si deciden despertarse, sin duda lo notarás. Podrían derretir enormes cantidades de hielo que se desplazarían hacia el océano, elevarían su nivel y harían nuestro planeta inhabitable para los humanos. Pero antes de que empaques tus cosas para volar a otro planeta, escúchame. Solo 2 de los volcanes antárticos están oficialmente clasificados como activos en la actualidad. Y se necesitaría toda una serie de erupciones, década tras década, para impactar seriamente al mundo entero. El Monte Erebus, uno de los 2 volcanes antárticos en actividad, ostenta con orgullo el título del volcán activo más austral del mundo. Ha estado en erupción continua desde al menos 1972. Emite columnas de gases y vapor y a veces incluso arroja rocas, y los científicos las denominan erupciones estrombolianas. Una de sus características más impresionantes es un lago de lava en uno de los cráteres de la cima, con material fundido en la superficie. Estos lagos son bastante raros porque necesitan ciertas condiciones para que la superficie nunca se congele. El segundo volcán activo es la Isla Decepción, una masa de tierra con forma de herradura. Es la caldera de un volcán activo que entró en erupción por última vez hace más de 50 años. Los científicos que lo monitorean dicen que no debería descontrolarse pronto. La Antártida también tiene muchas fumarolas, que son conductos volcánicos que liberan gases y vapores al aire. En las condiciones adecuadas, pueden expulsar suficiente material como para formar torres de hielo fumarólico de hasta 3 metros de altura. Los científicos monitorean los volcanes antárticos con sismómetros que detectan cuando la Tierra comienza a temblar debido a la actividad volcánica. A veces, también utilizan tecnología más compleja, pero todo es muy desafiante debido a lo remota que es esta región polar y lo complicado que es llegar allí. Es por eso que nadie puede predecir cuándo uno de los volcanes del continente, que ahora están durmiendo, podría entrar en erupción. Podemos imaginar cómo sería este despertar si analizamos los sucesos de hace casi 20,000 años. ¿Vamos? Uno de los volcanes dormidos de la Antártida, el Monte Takage, tuvo una serie de erupciones y expulsó una buena cantidad de halógenos ricos en ozono en aquel entonces. Algunos científicos dicen que estos fenómenos calentaron el hemisferio sur. Los glaciares comenzaron a derretirse y ayudaron a terminar la última edad de hielo. Para que estos sucesos se repitan, necesitaríamos una serie de erupciones con sustancias ricas en halógenos de uno o más volcanes que ahora están sobre el hielo. Es un escenario poco probable, pero dado que ya ocurrió en el pasado, no es del todo imposible. En cuanto a los volcanes que se ocultan bajo una gruesa capa de hielo, es difícil que sus gases lleguen a la atmósfera. Sin embargo,
serían lo bastante fuertes como para derretir enormes cavernas en la base del hielo y producir una gran cantidad de agua de deshielo. La capa de hielo de la Antártida Occidental está húmeda y no congelada en su base, por lo que esta agua de deshielo funcionaría como un lubricante, ya que provocaría el movimiento del hielo superior. El volumen de agua que incluso un gran volcán podría generar de esta manera es insignificante comparado con el volumen de hielo que tiene encima. Por lo tanto, una sola erupción no marcaría una diferencia. Sin embargo, varias erupciones que ocurren cerca o debajo de cualquier gran corriente de hielo de la Antártida Occidental sí lo harían. Estas corrientes son ríos de hielo que transportan la mayor parte del agua congelada de la Antártida hacia el océano. Si cambian su velocidad y traen cantidades enormes de agua al océano, su nivel se elevará. A medida que el hielo se vuelva más y más delgado, habrá cada vez más erupciones nuevas. Algo así ocurrió en Islandia. El número de erupciones volcánicas aumentó cuando los glaciares comenzaron a retroceder al final de la última edad de hielo. Resumiendo, para que ocurran cambios importantes, varios potentes volcanes que están sobre el hielo llenos de gases con halógenos deben despertarse en unas pocas décadas entre sí y mantenerse activos durante decenas a cientos de años. La Antártida almacena alrededor del 80% de toda el agua dulce del mundo, y si se derritiera toda, el nivel global del mar aumentaría unos 60 metros. Luego tendríamos que buscar un nuevo planeta para vivir. Pero esta es una posibilidad remota. Es más probable que las erupciones bajo el hielo lubriquen los flujos de hielo y arrastren agua hacia el océano, pero no sería el fin del mundo. Un supervolcán extremadamente potente y enfurecido podría lograrlo, y ya ha ocurrido en el pasado. Hace más de 200 millones de años, el mundo pasó por una gran transformación, con no uno, no dos, sino 4 enormes erupciones volcánicas en grandes oleadas. El supervolcán de la provincia magmática del Atlántico Central estuvo entrando en erupción una y otra vez durante 600.000 años. Todo sucedió en Wrangellia, un gran trozo de tierra que solía ser un volcán gigante que se extendía a través de lo que ahora son Columbia Británica y Alaska. Y no fue la lava o la ceniza volcánica lo que arruinó el medio ambiente. La erupción hizo que los niveles de carbono se dispararan. El planeta nunca volvería a ser el mismo. Esta actividad volcánica podría haber ayudado a que los dinosaurios crecieran de criaturas del tamaño de un gato a los gigantes que vimos en Parque Jurásico. Desató una temporada de lluvias de 2 millones de años, el episodio pluvial carniano. Hizo que todo el planeta estuviera caliente y húmedo, y a los dinosaurios les encantó. Los investigadores excavaron profundamente en las capas de sedimento bajo un antiguo lago de Asia para descubrir estos secretos. Encontraron rastros de ceniza volcánica y mercurio, claros indicios de aquellas erupciones épicas. Había trazas de carbono que mostraban enormes picos en los niveles de dióxido de carbono. Esto caldeó la atmósfera y la lluvia cayó intensamente. La mala noticia es que podría haber otra erupción como esta. El supervolcán que se encuentra bajo el Parque Nacional Yellowstone ha estado dormido por casi 70.000 años. Pero si despertara, sería mucho más catastrófico que la erupción del Monte Santa Elena de 1980,
que se considera la erupción volcánica más desastrosa en la historia de Estados Unidos. Luego siguieron 2 meses de terremotos y una inyección de magma debajo del volcán, lo que debilitó y destruyó toda la cara norte de la montaña. La columna de erupción alcanzó los 25.000 metros de altura en la atmósfera y esparció cenizas sobre 11 estados de Estados Unidos y varias provincias canadienses. La última erupción de Yellowstone fue 1000 veces mayor que esta. El terreno de Yellowstone está compuesto de roca fundida y semifundida llamada magma. Este material fluye hacia una cámara ubicada debajo del parque, aproximadamente de 6 a 9 kilómetros de profundidad, y hace que el suelo se hinche como un globo. Pero entonces, cuando se enfría, el terreno vuelve a su estado habitual. Los observadores de volcanes han estado monitoreando esto durante un siglo. Notaron que el suelo se elevó unos 25 centímetros hace aproximadamente 20 años, pero desde el 2010 ha estado descendiendo. Los expertos dicen que no tenemos grandes erupciones en el horizonte, así que el día del juicio final no llegará pronto. Pero últimamente ha habido cierta actividad subterránea que nos mantiene interesados. Como los humanos no pudieron presenciar cada pequeño detalle del comportamiento de Yellowstone, es difícil decir con certeza qué se está gestando allí abajo. Yellowstone ha tenido algunas erupciones épicas en los últimos millones de años, que ocurrieron como un reloj, con intervalos de 600 a 800.000 años entre ellas. La última gran erupción fue hace unos 640.000 años y básicamente remodeló todo el paisaje, esparciendo cenizas y escombros hasta Luisiana. Aún hoy se pueden ver las secuelas de la última gran erupción en la caldera de Yellowstone. Los expertos dicen que no ocurrirá una erupción tan potente como la última. Es más probable que veamos erupciones de vapor y agua caliente o flujos de lava. Pero ¿cuándo y con qué fuerza despertará el volcán sigue siendo un misterio? En 2011, científicos de Chile encontraron un fósil de aspecto extraño en la Antártida que parecía un balón de fútbol aplastado. Durante casi 10 años, la roca permaneció en una estantería del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, sin ninguna etiqueta específica. En el museo se conocía como La Cosa porque parecía algo sacado de una película de ciencia ficción. Cuando los científicos finalmente lograron analizar el extraño fósil, resultó ser un enorme huevo de cáscara blanda de hace unos 66 millones de años que mide más de 28 centímetros de largo y 18 centímetros de ancho. Comparativamente, un huevo común de gallina solo mide 6 centímetros de largo y un huevo de avestruz casi 15 centímetros. Entonces, La Cosa ganó el título del huevo de cáscara blanda más grande jamás encontrado y el segundo puesto de cualquier animal que conozcamos. El único huevo más grande que se ha encontrado fue el de la extinta ave elefante de Madagascar, que era 1,5 veces más alta que Michael Jordan. El huevo antártico también es especial porque es el primer huevo fósil que se ha encontrado en esta parte del mundo. Así que, quien lo haya dejado ahí debe haber sido una criatura enorme, tal vez un reptil marino gigante que vivió hace mucho tiempo, como un mosasaurio. Esto es sorprendente porque la mayoría de los científicos pensaban que estas criaturas ni siquiera ponían huevos, así que este descubrimiento podría cambiar lo que sabemos sobre ellas. El huevo también es único porque tiene una cáscara delgada y sin poros, lo cual es completamente diferente de la mayoría de los huevos de dinosaurios.
En realidad, se parece más a los huevos de lagartos y serpientes, pero provino de una criatura gigante relacionada con estos animales. Ningún dinosaurio conocido ni reptil volador de esa época y lugar era lo bastante grande como para poner un huevo tan enorme, así que, después de todo, debe haber sido un mosasaurio, pero no podemos estar 100% seguros. Los científicos estudiaron 259 tipos de reptiles vivos, como lagartos y serpientes, y sus huevos. A partir de esto, dedujeron que la madre que puso el huevo medía al menos 7 metros de largo, sin contar su cola. Durante el último periodo Cretácico, hace 100 millones a 66 millones de años, esta parte de la Antártida podría haber funcionado como un criadero. Los paleontólogos han encontrado huesos de pequeños mosasaurios y plesiosaurios en la misma zona, junto con huesos de los adultos. Un descubrimiento realmente impresionante. En Noruega, los arqueólogos hicieron un hallazgo muy interesante al encontrar decenas de flechas que habían estado ocultas en el hielo durante 6.000 años. Estaban en una gran mancha de hielo en las altas montañas, que cubren un área del tamaño de 45 canchas de fútbol. En 2014 y 2016, cuando los veranos fueron excepcionalmente calurosos, los científicos fueron a una mancha de hielo llamada Langfone para investigar. También encontraron muchos huesos y astas de reno allí. Algunas de las flechas estaban enteras y otras en pedazos, junto con 5 puntas de flecha alrededor del parche de hielo que se estaba derritiendo. Son más flechas que las encontradas en cualquier otro sitio congelado del mundo. Algunas de las 68 flechas halladas datan del periodo neolítico y las más recientes son del siglo XIV de nuestra era. El hielo es como una máquina del tiempo que puede preservar casi cualquier cosa que queda atrapada allí en un estado casi perfecto. Langfone se hizo famoso como uno de los primeros sitios de parches de hielo después de que un excursionista encontrara un zapato de cuero de 3.300 años justo en el borde. Los científicos están estudiando lugares como este para entender cómo las personas utilizaban estos sitios y cómo han cambiado los parches de hielo desde Noruega hasta Norteamérica a lo largo del tiempo. Hace unos 32.000 años, una ardilla enterró algunas semillas cerca de un río en Siberia. ¿Soy la única que siente vibras de la era del hielo? En fin, estas semillas pertenecían a una planta con lindas flores blancas, Silene stenophylla. Miles de años después, un grupo de científicos encontró estas semillas enterradas en el suelo helado, a una profundidad similar a la altura de un edificio de 12 pisos. Las semillas estaban rodeadas de hielo y huesos de animales como mamuts, bisontes y rinocerontes lanudos. Las semillas maduras habían sido dañadas, quizás por la ardilla, pero algunas de las más jóvenes aún tenían buenas partes de plantas en su interior. Los científicos las sacaron cuidadosamente y las colocaron en pequeños recipientes para ayudar a que crecieran. Y aquí viene la parte más increíble. ¡Pudieron cultivar las plantas! Sus flores tenían una forma algo diferente de las flores de la misma planta que crece hoy en día. Después de un año, la planta de la era glacial incluso produjo nuevas semillas. Basándose en esto, los científicos sugirieron que el permafrost podría ser un reservorio genético antiguo y que podríamos encontrar especies extintas allí y devolverlas a la vida. Unos científicos a bordo de un rompehielos estaban buscando ballenas en la Antártida, pero encontraron algo muy extraño. La cámara ubicada detrás del barco, que tiene el peso de un automóvil, detectó 60 millones de nidos de peces de hielo en el fondo del mar de Weddell. Los nidos estaban ubicados cada 25 centímetros en todas direcciones y cubrían un área de 240 kilómetros cuadrados. La colonia incluso tenía una frontera distintiva, que era una línea en la arena. Los científicos se encontraban en la zona porque estaban estudiando un lugar especial en el océano donde el agua era un poco más cálida que el agua a su alrededor. En esta agua más cálida encontraron pequeños animales llamados zooplancton cerca de la superficie.
Cuando los peces de hielo eclosionan, nadan hacia esta zona para alimentarse del zooplancton antes de regresar al fondo marino para crecer y tener su propia descendencia. Dado que había tanta comida, tenía sentido ver peces de hielo en esta agua cálida. Pero no esperaban encontrar una cantidad tan grande de nidos de peces de hielo, muchos más de los que nadie había visto antes. El Antarctic Heritage Trust de Nueva Zelanda encontró algunos negativos fotográficos antiguos en una cabaña de la Antártida. Resultaron ser imágenes únicas del equipo del Mar de Ross. Fue una famosa expedición fallida liderada por Ernest Shackleton entre 1914 y 1917. Su objetivo era ser la primera persona en cruzar la Antártida por tierra, desde el Mar de Weddell hasta el Mar de Ross, pasando por el Polo Sur. Pero las cosas se complicaron cuando su barco, el Aurora, fue arrastrado mar adentro. Tuvieron que usar la cabaña de otro explorador, el capitán Robert Falcon Scott. Su objetivo era ser la primera persona en alcanzar el Polo Sur, pero lamentablemente tampoco tuvo éxito. Los negativos estaban hechos de nitrato de celulosa y se encontraron pegados entre sí en una pequeña caja. El consorcio llevó los negativos de regreso a Nueva Zelanda, donde los separaron con cuidado y descubrieron 22 imágenes ocultas. Muchas de las fotos estaban dañadas, pero aún se pudieron reconocer algunos lugares familiares alrededor del estrecho de McMurdo, una conocida zona de la Antártida. Nadie sabe con certeza quién tomó las fotografías. En diciembre de 2021, algunos científicos notaron una marca extraña en la plataforma de hielo Larsen, una enorme capa de hielo frente a la costa este de la Antártida. Creyeron que podría ser un río que fluía bajo el hielo, así que perforaron casi 500 metros para investigarlo. Suponían que iban a encontrar agua, pero no esperaban ver que el agua estaba llena de pequeñas criaturas rápidas llamadas anfípodos. Los científicos también descubrieron que el agua del río subterráneo tenía capas extrañas de corrientes que se movían en diferentes direcciones, un fenómeno que aún no se comprende. Otra cosa sorprendente ocurrió durante la investigación. El 20 de diciembre del mismo año, un volcán hizo erupción muy lejos, en Tonga, y las ondas de presión de la erupción fueron detectadas en el río helado de la Antártida. Esto demuestra cómo todo en nuestro planeta está conectado, incluso en los lugares más distantes. El monstruo del lago Ness en realidad no es de Escocia. Resulta que esta criatura de la vida real vivió en las gélidas aguas de la Antártida hace aproximadamente 70 millones de años. En 2019, investigadores descubrieron fósiles de un enorme reptil marino prehistórico que se parecía mucho a lo que las personas describían como Nessie. Esta bestia era aterradora. Llegaba a medir hasta 11 metros de largo, con un cuello masivo, similar al de una jirafa. También pesaba alrededor de 15 toneladas, lo que equivale al tamaño de 3 elefantes. El siguiente en nuestra lista de animales enormes es un pingüino. Lo sé, los pingüinos no son exactamente lo que llamarías grandes, pero los científicos acaban de encontrar lo que creen que podría ser el pingüino más grande de la historia, el Kumimanu fordyceae. Se cree que estas aves gigantes rondaban Nueva Zelanda hace unos 55 millones de años y eran enormes. Podían pesar más de 150 kilogramos. Eso es aproximadamente 5 veces el tamaño de los pingüinos emperador, que son considerados los más grandes que existen en la actualidad. Ahora, pasemos de criaturas enormes a algo mucho más pequeño. Conoce a B. manfredsmithii, un gran simio que vivió hace aproximadamente 12 millones de años en lo que hoy es Alemania. Esta criatura es muy especial, ya que es el simio más pequeño jamás descubierto. Y cuando digo pequeño, realmente lo digo en serio. Estos antiguos animales solo pesaban alrededor de 10 kilogramos. Básicamente, no eran más grandes que un gato muy gordo. Si crees que las criaturas pequeñas no son aterradoras, espera a conocer a la tarántula azul eléctrico.
Esta especie recién descubierta de los manglares de Tailandia tiene un color azul eléctrico casi de otro mundo. Su vibrante tonalidad no proviene de un pigmento. En realidad, es causada por la estructura única de sus pelos, que reflejan la luz azul y la hacen parecer un ser extraterrestre. Ahora vamos aún más lejos, sumergiéndonos en las frías y oscuras profundidades. A unos 610 metros de profundidad en el mar de Andamán, los científicos encontraron una nueva especie de tiburón fantasma, a la que llamaron Chimera supapae. Su apariencia parece sacada directamente de una película de terror. Tienen cuerpos lisos y pálidos, aletas que parecen plumas y ojos grandes y espeluznantes. Estos tiburones fantasma en realidad no son tiburones, pero están emparentados, habiéndose separado de sus primos hace aproximadamente 400 millones de años. La buena noticia es que no son demasiado aterradores, ya que son solo un poco más grandes que una caja de zapatos. Justo cuando piensas que no podemos encontrar criaturas más extrañas, nos encontramos con este antiguo anfibio de Brasil, científicamente conocido como Carrosai. Esta recién descubierta criatura gigante, similar a un cocodrilo, vivió durante el periodo Triásico, hace más de 240 millones de años. Con casi 3 metros de largo, tenía una mandíbula poderosa, parecida a la del caimán actual. Esta bestia definitivamente era una sobreviviente, ya que se adaptó a las condiciones más severas que jamás se hayan visto en el planeta. El año pasado, científicos estaban rastreando la densa selva amazónica por la noche cuando encontraron unas curiosas arañas naranjas que parecían estar usando botas negras. El equipo pronto descubrió que se trataba de un nuevo tipo de araña cangrejo gigante. Y no se parecen en absoluto a cangrejos. Simplemente recibieron ese nombre porque, al posarse sobre las plantas, estas arañas extienden sus patas hacia los lados, igual que los cangrejos. ¿Sabías que algunas nuevas especies son nombradas en honor a celebridades? El ícono de Hollywood, Harrison Ford, ahora tiene su propia serpiente, por ejemplo. Descubierta en Perú, la especie T. Harrison fordi honra al actor famoso por su papel de Indiana Jones, un arqueólogo con un notorio temor a las serpientes. A diferencia de las serpientes amenazantes de la película, esta nueva especie es bastante modesta en tamaño, ya que mide aproximadamente 40 centímetros de longitud. También tenemos el Rampoleon princeai, una pequeña y nueva especie de camaleón pigmeo de Tanzania, que fue nombrada en honor al rapero y poeta estadounidense Prince E.A. Recibió este honor por su trabajo en la concientización sobre los problemas medioambientales globales. Otro homónimo de celebridades es la serpiente comedora de caracoles de DiCaprio, que se encuentra entre los arbustos de los bosques de Panamá. Esta Irmelín DiCaprioae mide aproximadamente 38 centímetros de largo y pasa sus noches en las frondas de palmas buscando caracoles y babosas. Sus ojos redondos parecen carbones encendidos y pueden resultar un poco intimidantes, pero en general, la criatura es muy tranquila. Incluso cuando se siente amenazada, no muerde. Simplemente se enrolla alrededor de su cabeza y emite un olor muy desagradable. Ahora, algo un poco más siniestro. ¿Conoce a Venomius Tom Hardy? ¿Te suena ese nombre? ¡Exactamente! Esta nueva especie de araña fue nombrada en honor a la interpretación de Tom Hardy del infame personaje de Marvel, Venom. Y todo porque las manchas negras en el abdomen de la araña les recordaban a los investigadores al famoso antihéroe. La mayoría de las arañas de esta especie se encontraban en Australia por la noche, sentadas en sus intrincadas telarañas en áreas boscosas cerca de la costa. Cuando se los molesta, estos espeluznantes bichos a menudo se esconden en huecos forrados de seda en las ramas de los árboles. También tenemos algo para los fanáticos de El Señor de los Anillos. En las vastas y cálidas aguas del río Amazonas, los científicos acaban de descubrir una nueva especie de pacú. Este pez es un pariente de la aterradora piraña, con una dieta basada en plantas y dientes similares a los humanos. Fue nombrado Milopleus sauron, debido a una audaz marca vertical negra en su costado que recordó a los investigadores el símbolo del ojo llameante del villano Sauron de la épica saga de Tolkien. Espera,
¿Es eso un capibara bronceado o un perro salvaje? Bueno, en realidad no es ninguno de los dos. Este es un ciervo enano recién descubierto. Esta diminuta criatura, del tamaño de un Basset Hound, se desliza por los bosques de Perú. La combinación de ojos grandes, cuerpo robusto y patas cortas hace que este animal sea simplemente adorable. Este adorable ciervo es completamente opuesto a lo que tenemos a continuación. Esta extraña criatura es lo que creemos que podría haber sido la bestia de 5 dientes. Sus fósiles, encontrados en la Patagonia chilena, mostraron que vivió durante la era de los dinosaurios, hace alrededor de 72 millones de años. Este hallazgo es solo otra prueba de que los mamíferos habían estado deambulando por esa parte de América del Sur mucho antes de lo que pensábamos. Al pasar de los bosques de América del Sur a los desiertos de Australia, nos encontramos con un lagarto dragón de arena, conocido científicamente como Ctenophorus jacalpa. Con su color arenoso y su cuerpo largo y delgado, este lagarto parece sacado de una película de Duna. Descubierto el año pasado, este lagarto dragón de arena se camufla perfectamente con las calientes arenas del desierto de Victoria en el sur de Australia. Durante más de 10 años, una criatura de ojos grandes logró ocultarse de los científicos que se aventuraban en las montañas del suroeste de China. Pero esta vez no. En 2023, el grupo finalmente logró tomar fotos de 7 ranas que no coincidían con ninguna especie conocida. Ahora se las conoce como ranas olorosas de Leishan, una especie que llega a medir alrededor de 5 centímetros de largo y tiene pequeños bultos en todo su cuerpo verde hierba. Frente a la costa de Chile, recientemente se encontró una montaña submarina casi 4 veces más alta que el Burj Khalifa. Las montañas submarinas suelen albergar formas de vida hermosas, como jardines de esponjas y corales antiguos. Pero esta montaña submarina chilena también ocultaba una criatura conocida como el monstruo de espagueti volador. Es un tipo raro de calamar con largos tentáculos parecidos a fideos, lo que lo hace parecer un plato de pasta bajo el agua. Incluyendo sus tentáculos, esta extraña criatura puede medir más de 40 metros de largo. Recientemente, unos científicos estaban buceando en las frías aguas de la península antártica cuando pensaron que habían encontrado un pez dragón ordinario nadando cerca. Pero había algo inusual en este. Resultó que tenía 2 franjas verticales más oscuras a lo largo de su esbelto cuerpo. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que estaban observando una nueva especie, el pez dragón bandado. Desde criaturas marinas extrañas hasta una adorable. En 2017, unos locales buceaban cerca de la isla Kume en Japón cuando encontraron a la Siria panda esqueleto. Esta rareza de las profundidades del mar rápidamente conquistó a la gente con su apariencia, ya que sus manchas negras recuerdan en realidad los ojos y orejas de un oso panda, al menos si tienes una buena imaginación. Esta inusual criatura filtra el agua para atrapar su alimento y es otro recordatorio de las maravillas ocultas del océano. Mira esos exuberantes bosques de coníferas y tundra. ¡Qué maravilla! Podrías haber pensado que se trata de Canadá, pero no. Es la Antártida, solo que hace 34 millones de años. Entonces, ¿qué hace que la Antártida sea tan gélida hoy en día? Resulta que la disminución de los niveles de dióxido de carbono y algunos movimientos tectónicos desempeñaron un papel crucial en la transformación de este paraíso libre de hielo en el continente helado actual. Hace unos 50 millones de años, las concentraciones de CO2 estaban por las nubes, rondando entre 1000 y 2000 partes por millón. Pero a medida que esos niveles disminuyeron, las temperaturas globales comenzaron a bajar y prepararon el camino para las imponentes capas de hielo que luego se apoderaron de la Antártida. Mientras ocurría la disminución de CO2, la actividad tectónica también hacía lo suyo. La gran separación entre Sudamérica y la Antártida abrió el pasaje de Drake, que creó la corriente circumpolar antártica. Esta poderosa corriente actuó como un guardián e impidió que el aire cálido y las corrientes oceánicas interfirieran en la fiesta antártica y ayudó a mantener todo helado. Si confundes Australia con la Antártida, no estás tan equivocado. Estos 2 continentes estuvieron unidos.
Si confundes Austria con Australia es mucho peor. Por cierto, no te dejes engañar por los mitos y memes de internet. No existe una mesa de ayuda en Austria específicamente para personas que pretendían volar a Australia. Ahora, mira esta magnífica playa rosa australiana. Es preciosa y no en un sentido figurado. Esas misteriosas arenas rosadas son en realidad granates y se usan en joyería. Los geólogos estudiaron esas arenas y llegaron a la conclusión de que el granate contenido allí es más antiguo que las montañas locales. Eso no tiene sentido, ¿verdad? En realidad, sí. Verás, Australia no fue siempre este continente tan aislado como lo es ahora. Hace muchísimos millones de años, Australia y la Antártida eran parte del supercontinente Gondwana, y la erosión glaciar liberó el granate que con el tiempo llegó a la playa. Estas arenas se formaron cuando el sur de Australia era llano y fresco, mucho antes de que aparecieran las montañas. La mayoría de los granates son arrastrados, pero este lote tiene una rica historia que se rastrea hasta las rocas glaciares en las montañas transantárticas. Así que esta arena rosa proviene de una antigua cadena montañosa oculta bajo el hielo antártico. No solo el hielo de la Antártida oculta gemas como el granate. Si observas bien, podrías encontrar edificios enteros. Suena increíble, pero esto es exactamente lo que hizo un explorador británico. Su nombre es Chris Brown y descubrió un edificio completo bajo el hielo. Él estaba viajando al polo de la inaccesibilidad y todo comenzó con un contratiempo. Chris y su hijo tenían el avión averiado. De pronto vieron un busto solitario que se asomaba entre la nieve. Este lugar era una antigua estación meteorológica. A pesar de las gélidas condiciones, Chris y su hijo Mika se divirtieron explorando. Chris tiene la misión de conquistar los 7 polos de inaccesibilidad terrestres y ya ha alcanzado 5 hasta ahora. Supongo que ya sabes que la Antártida es el desierto más grande del planeta, mucho más extenso que el Sahara o el Gobi. Aún así, a pesar de ser el continente más seco de la Tierra, cuenta con una cascada realmente extraña. Situada en los hipnotizantes valles secos de McMurdo, tiene una altura de 5 pisos y parece que emanara sangre. Incluso se llama cascada de sangre. Puede parecer extravagante o incluso aterradora, pero su naturaleza puede explicarse con facilidad. El agua que forma esta cascada carmesí fue una vez un lago salado, pero con el tiempo quedó aislada del mundo exterior cuando se formaron glaciares encima de ella. Ahora esta antigua agua, situada a 400 metros debajo de la superficie, ha incrementado sus niveles de sal y es 3 veces más salada que el océano. También está cargada de hierro y no recibe oxígeno ni luz solar. Cuando el agua rica en hierro pasa por una grieta en el glaciar y entra en contacto con el aire, se oxida y se vuelve de un rojo oscuro. Puede que hayas oído que ninguna especie de insecto pertenece a la Antártida, pero esto no es del todo cierto, ya que hay un pequeño mosquito antártico que vive allí. Además, también hay algunas arañas. No son las típicas arañas que andan por las esquinas más oscuras de tu departamento. Esas son criaturas que acechan en la fría oscuridad del fondo oceánico antártico. Estos pequeños seres marinos son artrópodos y pueden llegar a medir alrededor de 50 centímetros de ancho. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño, también respiran a través de pequeños orificios en sus patas. Pregunta rápida, ¿cuál es el color que asocias más con la Antártida? Estoy seguro de que es el blanco y esa también es mi asociación. Sin embargo, la Antártida podría parecerse a una rodaja de sandía. Esa nieve colorida se debe a una resistente alga llamada Chlamydomonas nivalis. Cuando las cosas comienzan a calentarse durante el verano antártico, estos pequeños liberan sus esporas vibrantes de color rojo y verde, pintando la nieve con colores salvajes y estrafalarios. Sin embargo, es mejor mantenerse alejado, porque esa nieve no solo es un espectáculo bonito, también es tóxica y definitivamente no comestible. Buscar fósiles también es emocionante, pero cuando estás en uno de los lugares más remotos del planeta, la emoción se multiplica. Un equipo de científicos recientemente dio en el clavo y extrajo más de 1 tonelada de fósiles de vida marina antigua, dinosaurios y aves del período Cretácico tardío, de hace alrededor de 71 millones de años. Su aventura comenzó con un vuelo a Sudamérica, seguido de una caminata de 5 días a través del peligroso pasaje de Drake. Al llegar a la Antártida, montaron el campamento utilizando helicópteros y botes inflables. Puedes estar pensando, ¿por qué excavar en la Antártida con todo ese hielo? Pues resulta que hay lugares donde afloran rocas dependiendo de la temporada.
El equipo fue a la isla James Ross, situada en la península antártica, durante febrero y marzo, y esa es una de las pocas partes de la Antártida donde en verano las rocas están expuestas, y esas rocas pueden provenir de la era de los dinosaurios. La expedición fue un éxito ya que descubrieron más de 1 tonelada de hallazgos notables. Lo siguiente es que los fósiles viajarán a Chile antes de dirigirse al Museo de Historia Natural Carnegie en Pittsburgh. Entre sus descubrimientos se encontraron reliquias que datan de unos 71 millones de años, junto con algunas de alrededor de 67 millones que incluyen abundantes caracoles, almejas y diversas criaturas marinas. ¡Uf! Mire este escalofriante gusano marino. Podría vivir en Los Ángeles y ser una estrella en una película de terror, pero elige llamar hogar a las frías aguas del océano austral cerca de la Antártida. Estos gusanos pueden tener hasta 20 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho, pero no dejes que su espeluznante exterior te engañe. Las investigaciones sugieren que podrían ser en realidad superhéroes disfrazados que desempeñan un papel vital a la hora de mantener los ecosistemas. ¿Ves esa cabeza? No es realmente una cabeza, solo es una garganta retráctil que ayuda a esta criatura dentuda a devorar sus comidas. La Antártida tiene muchas criaturas espeluznantes para ofrecer. Permíteme presentarte a la estrella de pluma de fresa antártica. No es como Patricio de Bob Esponja, más bien es como una criatura de las profundidades marinas salida directamente de una película de terror. Imagina esto, 20 brazos flexibles, algunos extendiéndose hasta 20 centímetros, todos adornados con estos extraños y diminutos bultos. ¡Qué susto! En 2014, los científicos enterraron 34 monitores sísmicos en la nieve sobre la plataforma de hielo Ross, que es inmensa. Imagínala como una extensión de hielo del tamaño de Texas reposando sobre el océano austral. Estos ingeniosos aparatitos detectaron un zumbido casi constante. Aunque los oídos humanos no suelen captar estos sonidos de baja frecuencia, los científicos han obrado su magia y los hicieron audibles para nosotros. Incluso compartieron el inquietante audio en línea. Un glaciólogo de la Universidad de Chicago dice que si pudieras escuchar esta vibración, sonaría como un enjambre de cigarras apoderándose del jardín a finales del verano. Pero estos exploradores de glaciares no intentaban capturar melodías espeluznantes. En realidad están en una misión para monitorear la plataforma de hielo Ross, porque las cosas se están calentando, literalmente, y el hielo se está derritiendo más rápido que un helado en un día caluroso. Las plataformas de hielo son como los tapones de seguridad de la Tierra, que impiden que todo ese inmenso hielo se deslice hacia el océano. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo todo ese ruido? Probablemente sean solo vientos fuertes que soplan a través de las dunas de hielo, creando una especie de vibración natural. ¡Mira esta roca! A primera vista parece una roca común y aburrida, como las que puedes ver al caminar por la playa. Su color no se destaca y su peso es bastante normal, de alrededor de 2 kilogramos. Pero todo cambia cuando descubres que esta roca nació en Marte, viajó hasta la Tierra y terminó en la Antártida. Ah, ahora la historia suena mucho más fascinante. Así que vamos a descubrir los detalles. La investigadora Roberta Score, quien trabajó en el proyecto ANSMET, que significa Búsqueda Antártica de Meteoritos del Programa Antártico de Denver, encontró este meteorito, el ALH84001, en 1984. Si deseas descifrar el nombre del viajero espacial, puedo ayudarte. Proviene del lugar donde la científica lo detectó, las colinas Allen de la Antártida, de ahí ALH en inglés. Y luego tenemos el año de descubrimiento y el número de la muestra. Si piensas que Roberta levantó la roca y exclamó algo como ¡Yujú! ¡Estoy sosteniendo un pedazo de Marte!, tendré que decepcionarte. Al principio no estaba para nada claro de dónde provenía el meteorito, y algo confundió aún más a los investigadores. Era muy diferente de otros grupos de asteroides encontrados en nuestro planeta. Está bien. Pero entonces, ¿cómo descubrieron que se trataba de un visitante de Marte? Todo gracias a rastros de gas similares a los que componen la atmósfera del planeta rojo. Aprendimos sobre su composición gracias al valiente Viking Lander que realizó los análisis necesarios in situ en 1976.
De todos modos, volviendo a nuestro descubrimiento rocoso, es realmente muy especial, y no solo porque llegó desde un lugar muy, muy lejano. De entre esos varios miles de meteoritos encontrados en la Tierra, solo alrededor de un centenar probablemente provienen de Marte. Y aún así, nuestro amigo ALH 84001 es diferente de ellos y parece ser parte de un grupo separado. Entonces, vayamos al pasado y sigamos la historia de vida de este viajero cósmico. Es muy probable que se haya formado hace unos 4.000 millones de años en el planeta rojo. Un día, que no era muy diferente de otros, resultó ser un cambio de vida para esta pacífica roca. Un impacto meteórico la catapultó al espacio y comenzó su propio viaje como un pequeño asteroide. En ese entonces era mucho más grande que cuando fue descubierto en la Tierra. En un momento dado, ALH se acercó a nuestro planeta y, quién sabe, tal vez decidió explorarlo. Así fue como, hace 13.000 años, terminó su viaje espacial colisionando con la Tierra. Este fragmento marciano es el más antiguo que tenemos, pero al principio no era tan popular. Recién en 1996 se volvió mucho más famoso, después de un descubrimiento revolucionario. Verás, algunos investigadores de la NASA comenzaron a preguntarse, bueno, el fragmento es obviamente muy antiguo, pero entonces, ¿podría haber registrado alguna traza de vida que prosperó en Marte en el momento en que se formó? ¿Y adivina qué? Resultó que estos científicos tenían razón. Detectaron trazas de partículas de magnetita muy finas, que eran similares en estructura y composición química a las partículas que tenemos en la Tierra. Se las llama magnetofósiles y son producidas por bacterias magnetotácticas. Entonces, eso podría significar que, en algún momento, hubo alguna forma de vida en Marte. En abril de 2020, científicos de la Agencia Espacial Japonesa hicieron otro descubrimiento. Detectaron nitrógeno que contiene material orgánico de origen marciano en nuestro meteorito. Entonces, ¿quién sabe qué nuevos y asombrosos secretos podría revelar un examen más detallado del meteorito? Por el momento, sin embargo, todo lo que puedes hacer es viajar a la Antártida y encontrar algunos más. La cuestión es que este lugar es excelente para la búsqueda de meteoritos. Sorprendentemente, hemos encontrado cerca de 50.000 meteoritos en la Antártida y cientos de miles aún esperan ser descubiertos. Cada una de estas rocas espaciales puede contarnos una historia sobre la evolución del sistema solar. Por ejemplo, la primera roca lunar encontrada en el helado y desolado continente demostró que fragmentos de objetos espaciales más grandes que los asteroides también pueden terminar en la Tierra. Entonces, digamos que te inspiraste y decidiste ir a la caza de meteoritos hasta la Antártida. Bueno, prepárate para enfrentar serios desafíos. A pesar de su potencial abundancia, encontrar rocas espaciales no es tan fácil como podría parecer. Tendrás que visitar áreas remotas, y aún así no hay garantía de que puedas tener éxito. Y eso es en realidad un gran problema. Los meteoritos están desapareciendo de la vista. En la actualidad, los científicos encuentran cerca de 1.000 meteoritos en la Antártida anualmente. Pero según un nuevo estudio, alrededor de 5.000 más quedan ocultos cada año. Las culpables son las temperaturas en aumento. Preocupados, los científicos desarrollaron un modelo que podría ayudarlos a determinar dónde podrían emerger esos meteoritos. Este modelo era bastante complejo, ya que consideraba la cobertura de nieve, la temperatura de la superficie, la velocidad a la que fluye el hielo e incluso la inclinación del terreno. Después, realizaron simulaciones bajo diversos escenarios de calentamiento. Resultó que los meteoritos efectivamente se hundían más allá de lo visible a medida que las temperaturas aumentaban. Decir que los investigadores estaban molestos es obvio. No esperaban que el cambio climático afectara tanto su trabajo. A pesar de que esas zonas están bajo cero, ese archivo crucial del sistema solar podría arruinarse. Pero volvamos a tu búsqueda de meteoritos. Si quieres aumentar tus posibilidades de encontrar uno, viaja a la base de montañas o afloramientos donde el hielo, que generalmente fluye hacia zonas más bajas, se ve obligado a moverse hacia arriba.
Pero asegúrate de llevar tu rompevientos. En esos lugares, los fuertes vientos barren la nieve, dejando al descubierto un brillante y vívido hielo azul. En lugar de derretirse, este hielo antiguo puede transformarse directamente en vapor de agua y ayuda a descubrir meteoritos que de otro modo permanecerían ocultos. Debes apresurarte, sin embargo. Los meteoritos de la superficie desaparecen rápidamente. Incluso cuando las temperaturas están mucho más bajas del punto de congelación, las rocas aún pueden absorber algo del calor del sol y derretir el hielo. Es como si estuvieran creando túneles subterráneos, o debería decir bajo el hielo, para sí mismos, hundiéndose y escondiéndose de la vista. Algún tiempo después, cuando el hielo se vuelve a congelar, cierra las entradas de esos túneles, atrapa a los meteoritos en su interior y los oculta de la vista. Los científicos admiten que es muy complicado encontrar métodos eficaces para detectar meteoritos. Y si no nos apresuramos a desarrollar tales métodos, podemos perder entre 80,000 y 250,000 rocas espaciales en total. No es de extrañar que los científicos tengan la misión de encontrar más meteoritos. Se están enfocando en las zonas de acumulación de meteoritos. Esos son lugares donde los meteoritos a menudo se concentran en la superficie debido a características específicas de la geología, el flujo del hielo y las condiciones climáticas. Como ya sabes, puedes encontrar meteoritos en el hielo azul sin cobertura de nieve. Esto hace que sean fáciles de detectar, pero encontrar tales focos es cuestión de pura suerte. O tienes que pasar días y noches revisando mapas e imágenes satelitales en un intento de identificar zonas de hielo azul cerca de las estaciones de investigación. Permíteme presentarte a Verónica Tollenaar, una glacióloga, y su equipo. Han desarrollado un mapa inteligente de toda la Antártida. Para lograrlo, utilizaron aprendizaje automático y datos satelitales de la NASA, la Agencia Espacial Canadiense y otros. Este mapa destaca zonas donde podrían esconderse meteoritos basándose en hallazgos anteriores y en todo tipo de datos climáticos y de hielo. Al parecer, los mejores lugares para encontrar meteoritos están a lo largo de los bordes del continente y cerca de las montañas con hielo azul. Desafortunadamente, no solo importa el hielo azul. La temperatura y la velocidad del flujo de hielo también son fundamentales. Por ejemplo, si el hielo fluye demasiado rápido, los meteoritos son arrastrados antes de que puedan acumularse. Así que, si quieres encontrar un meteorito, tienes que esperar condiciones muy precisas. La temperatura de la superficie debe mantenerse por debajo de los 9 grados bajo cero casi todo el tiempo. De lo contrario, los meteoritos se hunden. Puedes comenzar con la región de Allen Hills. Sí, allí fue donde se descubrió a nuestro amigo ALH. Esta zona es una especie de mina de oro para meteoritos, con más de 1000 hallazgos. Pero hay lugares aún más prometedores, como las montañas de Fimbulheimen, y nadie ha buscado allí aún. Podría ser el primero. En cualquier caso, con este nuevo mapa, los investigadores desarrollaron un índice de a dónde ir que clasifica los mejores lugares para buscar meteoritos, haciendo que las futuras excursiones sean mucho más específicas. Y con muchas regiones de hielo azul aún inexploradas, hay montones de meteoritos esperando ser descubiertos. Entonces, ¿qué estás esperando? En el verano entre 2022 y 2023, más de 100,000 personas visitaron la Antártida. Sí, estamos hablando del continente más elevado, seco, ventoso y probablemente el más peligroso de la Tierra. Pero al parecer a la gente le gusta ir allí por diversión, y el número de turistas sigue creciendo. La mayoría de los visitantes llegan allí en cruceros, haciendo escala en la península antártica, conocida por su clima templado, su accesibilidad y su abundante vida silvestre. Por lo general, desembarcan en la bahía Fieldes, donde pueden tomar botes inflables para observar de cerca los icebergs, las ballenas jorobadas, los pingüinos y las orcas. También puedes practicar kayak o incluso explorar el paisaje blanco y salvaje en helicóptero.
Para aquellos un poco más aventureros hay un tipo diferente de actividad turística que está despegando, el paracaidismo. Pero tengan cuidado, quizá no deberían intentarlo, por su propio bien. Para los que tienen el corazón fuerte, caer libremente en la majestuosidad del séptimo continente es una experiencia única en la vida. Pero solo unas pocas personas tendrán la oportunidad de saltar allí. Las empresas que ofrecen esta experiencia dicen que es solo para paracaidistas muy experimentados. Y eso es porque incluso para los profesionales lo que debería ser una aventura asombrosa puede volverse fácilmente trágico. Tal como le sucedió a un grupo de 6 hombres en diciembre de 1997. En tan solo 30 segundos, lo que se suponía que sería un salto emocionante se convirtió en una lucha por la supervivencia. El grupo estaba compuesto por 3 estadounidenses, 2 noruegos y un austríaco, todos paracaidistas con mucha experiencia. Uno de ellos era un ex capitán de la Fuerza Aérea con unos 750 saltos en su haber. Para estos tipos, lanzarse en paracaídas en la Antártida probablemente era un pasatiempos más relajante, o quizá incluso una oportunidad de experimentar el máximo sabor de la libertad. La primera parte de su viaje salió bien. Tuvieron que esperar 4 días en Chile a que el clima mejorara en Patriot Hills, el campamento base ubicado en la Antártida. Así que se quedaron en el hotel esperando el gran día. Los estadounidenses y el paracaidista austríaco esperaban establecer algún tipo de récord. Como no eran las primeras personas en saltar sobre el Polo Sur, decidieron intentar algo diferente. Uno de ellos sugirió que en lugar de saltar cada uno solo, debían intentar hacer un trabajo relativo, como lo llaman, realizando una formación de 4 en el cielo. Es cuando las personas saltan y se sujetan de los brazos y las piernas. Todos estuvieron de acuerdo. Si todo salía según el plan, establecerían un récord mundial. Desafortunadamente, eso no ocurrió. El 3 de diciembre finalmente volaron a la Antártida y se alojaron en el campamento Patriot Hills, donde las coloridas tiendas de campaña se acomodaban contra las montañas Ellsworth. Era verano allí, por lo que no hacía tanto frío como podrías pensar. Estamos hablando de temperaturas de alrededor de 10 grados bajo cero. Para ser un grupo que no se conocía bien, rápidamente formaron lazos como si fueran amigos cercanos. Después de todo, estaban viviendo la mejor experiencia de su vida, y todos eran apasionados del paracaidismo. Mientras esperaban su vuelo, se pusieron los trajes y revisaron el equipo de cada uno al menos 4 veces. Luego llegó el momento. Abordaron el avión y mientras ascendían a 2.500 metros sobre el polo, algunos de ellos necesitaron oxígeno. Normalmente los paracaidistas no necesitan oxígeno a esa altura, pero estamos hablando de la Antártida. La Tierra en sí ya está a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Así que en este punto estaban en realidad a más de 5.200 metros, donde el aire es escaso. Corrían el riesgo de quedarse sin oxígeno, lo cual puede afectar el pensamiento, la visión y el tiempo de reacción. El aire enrarecido crea otro problema, menos resistencia. Caes más rápido y tienes menos tiempo para maniobrar. Pero en el cielo probablemente estaban demasiado emocionados para darse cuenta de los peligros del paracaidismo en la Antártida. No había marcha atrás. En el punto de salida todos saltaron y cayeron a través del aire delgado y helado a una velocidad estimada de 320 km por hora. Durante la caída libre pudieron haber enfrentado temperaturas tan bajas como de 70 grados bajo cero. Estuvieron cerca de romper un récord al formar una figura en el cielo uniendo sus manos y pies, pero algo estaba mal. Uno de los estadounidenses, Michael Kearns, se sintió desorientado porque no tenía un punto de referencia. A diferencia de saltar sobre una ciudad donde puedes ver árboles o edificios para saber qué está arriba o abajo, la Antártida es completamente distinta. Es solo vacío por miles de kilómetros. La luz del sol, la nieve y el hielo se mezclan. Todo se ve blanco, totalmente blanco. Kearns revisó rápidamente su equipo y se dio cuenta de que ya estaba demasiado bajo, probablemente solo a unos 300 metros de altura, muy bajo para tener el paracaídas todavía sin abrir. El intento de récord se había perdido, ahora era una lucha por la supervivencia. Se separó de la formación con sus colegas y buscó la anilla de su paracaídas de reserva, pero un dispositivo automático ya la había activado, probablemente a unos 180 metros. No hubo tiempo para un aterrizaje seguro y controlado. Recogió las piernas y las rodillas, giró y se estrelló de cara contra la nieve. Silencio. Kearns buscó a sus amigos con la mirada. Los 2 noruegos lograron aterrizar a salvo.
Pero lamentablemente los otros 3 hombres no sobrevivieron a la caída. 2 de ellos ni siquiera activaron sus paracaídas. Hasta el día de hoy nadie sabe exactamente qué salió mal, pero el tanque de oxígeno a bordo del avión podría ser una pista. Los 3 paracaidistas que utilizaron oxígeno durante el vuelo sobrevivieron, mientras que los 3 que no lo usaron no lo lograron. Como se mencionó anteriormente, la falta de oxígeno puede afectar tu cerebro. Podrías sentirte eufórico o feliz, pero la hipoxia es peligrosa porque a menudo no la detectas hasta que es demasiado tarde. Durante la caída libre, Kearns intentó advertir a sus colegas que algo andaba mal. Intentó agitar las manos, pero solo le devolvieron la mirada sonriendo y siguieron adelante. Era como bailar en la cubierta del Titanic en lugar de subirse a un bote salvavidas. Probablemente pensaban que aún tenían más tiempo. ¿Estarían abrumados por la descarga de adrenalina? ¿O tal vez solo estaban sintiendo los efectos de la hipoxia? Estas son preguntas que nunca podremos responder con certeza. Sin embargo, la falta de oxígeno tal vez les haya hecho perder la referencia de su altitud. El frío helado tampoco ayudó, ya que las condiciones meteorológicas extremas también pueden afectar la toma de decisiones. A la altura de salto, la temperatura rondaba los 50 grados bajo cero y la sensación térmica debido a su velocidad podría haber hecho que se sintiera a 130 grados bajo cero. Aunque esta es una historia triste, no todos los relatos de aventuras en la Antártida terminan en tragedia. En 2018, Heather Swan se convirtió en la primera mujer en volar con un traje de ala sobre las gélidas montañas de la Antártida. Con su esposo a su lado, enfrentaron el intenso frío y reunieron todo su valor antes de saltar desde los 3.700 metros. Surcaron el aire sobre el glaciar Union, un campamento ubicado en la tierra de Ellsworth, y alcanzaron velocidades impresionantes de 180 km por hora. Pero una vez más debemos decir, solo profesionales muy experimentados pueden lograr algo así. En el caso de Swan, le llevó 18 años de entrenamiento estar lista para hacer wingsuit en la Antártida. Si has llegado hasta aquí, probablemente estarás convencido de que lanzarse en paracaídas en la Antártida no es la mejor idea. Pero, ¿qué tal visitarla como turista? Bueno, ese es un tema candente. Las personas que han estado allí dicen que la experiencia es indescriptible. Según algunos, hay algo realmente sanador en estar en un lugar tan remoto. Se siente como estar en el espacio exterior, pero en la Tierra. Al mismo tiempo, quienes fueron allí ahora son los que quieren protegerlo de los visitantes. Algunos sugieren que disfrutemos de la Antártida desde lejos porque una gran cantidad de turistas podría afectar su frágil ecosistema. En 2023, la cubierta de hielo marino se redujo durante 6 meses seguidos. Por eso los expertos dicen que visitar la Antártida tal vez no debería estar en tu lista de cosas por hacer. De hecho, probablemente no debería estar en la lista de nadie.